La magia es un juego entre el espectador y el mago. El mago sabe que va a engañar y el espectador sabe que va a ser engañado. En el mundo real, sin embargo, no es tan fácil saber si nos engañan. Desde Nueva York nos llega la historia de una impostora. Todos mentimos. Muy mentirosa, muy manipuladora. Algunos con frecuencia, otros con especial dedicación. Mentira, ¿no? Las mentiras. Las imposturas de Alecia Esteve, Enric Marco o Bernard Madoff prueban que se puede embaucar a mucha gente durante mucho tiempo. Hay más ejemplos. Toda su historia era mentira. Al ser humano se le da mejor mentir que detectar el engaño. Sí, efectivamente. Por ahora. Se ha visto que cuando una persona está mintiendo hay unas zonas del cerebro que se activan de manera sistemática. ¿Verdadero o falso? Ella estudió en un colegio del Opus y alguna compañera suya explica que, bueno, que ya de pequeña destacaba por su fantasía. Es más, explican que siempre estaba contando historias poco creíbles. Que he faltado a la verdad, diríamos, pero yo es que en realidad no digo demasiadas mentiras. Yo soy un embustero que dice verdades. Yo estoy aquí por culpa de la mentira. Bueno, de una mentira que un día empecé a contar. Decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa. Esta es la definición de mentira que da la Real Academia de la Lengua. Una descripción sencilla para una conducta humana tan compleja como habitual. Podemos engañar con gestos, podemos engañar con actitudes, podemos engañar mediante ademanes, pero la mentira necesita del lenguaje. Por eso la mentira es propiamente humana. Del engaño y sus disfraces se ocupan filósofos, políticos, predicadores, artistas, psiquiatras, policías. Los jueces siempre, bueno, a veces nos piden, si un sujeto tiene un testimonio X, pues a ver si se puede detectar si el sujeto dice la verdad o no. Hasta la fecha, los intentos por dominar la mentira han obtenido resultados desiguales. Nosotros empezamos trabajando con los índices de acierto de los policías a la hora de detectar mentiras. Hemos hecho algunos estudios sobre la relación entre la apariencia facial y la medida en que alguien se puede considerar mentiroso o no. A la lista de exploradores de la falsedad acaban de sumarse los neurocientíficos, porque de estar en algún sitio, dicen estos investigadores, la mentira está en el cerebro. El cerebro es la base de lo que somos los humanos. Nosotros somos lo que es nuestro cerebro. No existe una frontera desde un punto de vista científico entre los aspectos mentales, psicológicos, filosóficos y la base material que es el cerebro. A partir del 93-94 se empieza a descubrir que podemos utilizar la respuesta hemodinámica del cerebro, la respuesta de la sangre, para visualizar aquellas áreas del cerebro que se activan cuando tú estás procesando información, ¿no? Y de hecho estamos llegando a estudios donde lo que se está intentando ver incluso es cómo se puede leer lo que está pasando en el cerebro, ¿no? Intentar descubrir exactamente qué es lo que la persona piensa, qué es lo que la persona está memorizando, etc. De ahí que la imagen cerebral ya se anuncie como el futuro de la detección de la mentira. Mentir en última instancia es estar contando a los demás algo que es diferente de la imagen interior que tiene uno de esa situación. Bueno, una mentira. Yo me inventé una especie de vida, si podríamos decirlo así. Inventaba cosas tan impresionantes como que ella despedía el fin de año en una isla de la Polinesia y después iba a Australia. Explicaba también que Bill Clinton había estado cenando en su casa. En la galería de embusteros ilustres me parece que ocupo uno de los primeros puestos. Hay un puñado de embusteros. Seguimos las huellas del engaño, un viaje lleno de trampas al interior de la condición humana. Por el camino encontraremos pistas, verdaderas o falsas. Tradicionalmente se ha creído que los hombres eran los mentirosos y que por lo tanto las bestias, los animales, eran incapaces de engañar. Esto se ha mostrado en los últimos tiempos absolutamente falso. Sí, los simios son capaces de engañar, ya podemos imaginar que los primeros hombres mentían. Mentimos desde el origen.
Miguel Catalán es uno de los filósofos españoles que más sabe del engaño. Durante 20 años ha investigado sus secretos y ha indagado en la historia de afamados impostores. Lo cierto es que mentimos todos, y mentimos no a toda hora, pero con cierta frecuencia. Los tipos de mentira son tantos como los motivos para mentir, pero se puede mentir por razones buenas, por razones indiferentes y por razones malas. La impostura es un tipo de mentira, es un tipo de engaño específico. Puede llevarse a cabo de forma racional, buscando una finalidad concreta, buscando un objetivo concreto. Y tenemos el tipo de impostor más interesante, que es el tipo de impostor que no calcula bien las consecuencias. El tipo de impostor que termina teniendo una personalidad ficticia. En 1939, Enric Marco cogió un tren rumbo a la Alemania nazi. Ahí se sitúa el inicio de lo que él denominará su distorsión de la historia. Yo no he sido un ser excepcional, pero sí una persona diferenciada por una serie de condiciones que arrastro desde hace muchísimos años, desde siempre, yo diría desde mi nacimiento. Y no es cuestión de darle dramatismo ni patetismo a la cosa. Las cosas son como son y yo soy así. Por eso, asegura, se presentó como víctima del Holocausto. Por eso transformó un viaje voluntario en una deportación y la celda de una cárcel en un campo de exterminio. Quise reivindicar aquel campo de concentración abandonado. Esa es la historia singular del cómo adopto Flossenbürg como campo de concentración y los hombres que están allí, cómo los adoptaré como si fueran compañeros míos. No estuvo allí, pero su relato fue tan convincente que llegó a presidir una asociación de víctimas. Creo recordar que sería hacia el 2001 o 2002, entrevistamos a Enric Marco. Pudimos percibir como un contraste bastante fuerte con otras personas que habían sido víctimas del nazismo y de los campos de concentración, en el sentido de que Enric era muy comunicativo, expresaba sus vivencias de una forma muy directa, muy vivida, sin muchos reparos. Durante años, Enric Marco despliega una incesante actividad. Su relato del horror se convierte en referencia habitual y él va cayendo sin darse cuenta en su propia trampa. Tiene la palabra el presidente de la Amical de Mauthausen, don Enric Marco. Ya veis que seguramente al unirme a este acto, del cual me siento orgulloso, en Cataluña, en el Parlamento, se está haciendo en estos momentos. Mientras, y no muy lejos, otra impostura sobre dolor ajeno comienza a tomar forma. Es septiembre de 2001. Alicia Esteve acaba de matricularse en un máster en gestión empresarial en su ciudad, Barcelona. En su próxima aparición se hará llamar Tania Heath y será de Nueva York. La mentira, en principio, no tiene por qué ser patológica. Es decir, que una persona que no tiene ninguna enfermedad y miente. Es una mentira racional y hay una motivación racional en la mentira. Un estafador miente, lógicamente, el que estafa miente, pero la estafa suele estar sustentada en la inteligencia y en la creatividad. Antropológicamente, todas las culturas han mostrado el respeto e incluso la admiración por aquellos que son capaces de sacarse a sí mismos de la pobreza, etcétera, mediante el ingenio. En España, el concepto de pícaro y la literatura picaresca refleja muy bien este hecho. El pícaro es el héroe. Eso no quiere decir, lógicamente, que en los ámbitos en los cuales se necesita la colaboración, la mentira no sea un defecto, que lo es. La mentira para nuestro cerebro probablemente es una estrategia defensiva como otras tantas. El cerebro tiene una característica muy particular, intenta ofrecer en todo momento una visión integrada y sintética del mundo. La mentira no es más que una manera más, aunque sea consciente, de construir ese mundo. Mentir es más complejo que decir la verdad. Al decir la verdad tú simplemente tienes que describir lo sucedido. A la hora de mentir tú tienes que crear una historia plausible, que no contenga contradicciones, que tienes que acordarte de ella por si después te van a preguntar otra vez, etc. Y eso es muy complejo a nivel cognitivo, es decir, hay que pensar mucho. La historia ofrece un amplio catálogo de embustes de todos los calibres. Insólitos o infames, breves o con desarrollo, públicos o privados, en grupo o individuales. Entre estos últimos,
hacerse pasar por víctima es un clásico. Desde Nueva York nos llega la historia de una impostora, una mujer que durante 6 años se ha hecho pasar por una víctima del 11S y ha llegado incluso a presidir la red de supervivientes del World Trade Center, una ONG de ayuda a las víctimas. La sección de Internacional publicó una información recogida del New York Times que expresaba ciertas dudas acerca de la historia de Tanya Head, la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11S. En agosto de 2005, a raíz de la publicación de la noticia, Marta Ford recibe una llamada a la redacción de La Vanguardia. Alguien cree haber reconocido a la chica de la foto. Esas dos personas son Tanya Head, que es la presidenta del 11S, y la que ellos relacionan, que es una chica de Barcelona que se llama Alicia Esteve. El atentado de Nueva York ya tiene su impostora, confesa. Ella ve que ahí tiene una oportunidad y aprovecha datos que no son suyos para crearse su nueva identidad, una superviviente del 11S. Entonces estudia perfectamente lo que ocurre, ella se inventa que trabajaba en Merrill Lynch, se inventa que tenía un novio que murió en la Torre Sur, se inventa que había una boda en Hawái, se inventa que tenía un anillo de compromiso y es su oportunidad para crearse esa nueva identidad. La identidad de una superviviente del piso 78 de la Torre Norte que huye escaleras abajo atravesando las llamas. Es tan potente el relato, tan tenaz la labor, que Alicia, alias Tania, es nombrada portavoz de las víctimas. Lo falso, que puede ser muy convincente. Gracias. Estamos aquí también. Yo no tenía necesidad de pasar por una persona que había estado en un campo de concentración. Me pareció de que dar la versión de una estancia, un estado en un campo de concentración, pues hacía la verdad más seductora. Alicia Esteve o Enric Marco son dos de los muchos que se han fingido supervivientes de hechos terribles. Con una diferencia, ellos no lo hicieron para cobrar una indemnización, o no solo por eso. Yo me acuerdo de que se juega mucho con aquella famosa partida de ajedrez que según yo juego con un SS, la cual se utilizó mucho para dar la impresión de que me había inventado un personaje. No era que Enric Marco se ponía en el protagonismo de un héroe, no. Lo mío no es una falsificación, es la distorsión de la historia. El caso es que no estoy en un campo de concentración nazi, sino que estoy en un penal. Resulta más sugestivo para aproximarte a explicar las cosas que han pasado durante el nazismo si partes de la idea de un campo de concentración y no de una celda. Creo que todo esto está bastante claro. Cuando lo hemos entrevistado muchas veces y nos ha explicado la historia entera de su vida, te das cuenta que todos los hechos históricos que se han ido produciendo a lo largo del siglo XX, él ha estado presente en ellos de una manera muy principal. No hagamos un repaso así tan llano, tan fácil. Es decir, es que ocupaste un lugar que no te correspondía. Bueno, vamos a ver si me corresponde o no. La realidad del caso de Enric Marco, como de muchos otros impostores, es que al final la personalidad ficticia se superpuso a la personalidad real. Y una vez que ya eres presidente de la Asociación Amicale, por ejemplo, de Mauthausen, una vez que ya has hablado en el Congreso, una vez que ya has pronunciado muchas conferencias, bajar de esa rueda es prácticamente imposible. Hay una capacidad de una cosa que es muy característica de los humanos y que es el resultado de un desarrollo cerebral, que es la capacidad de valorar las consecuencias de nuestra conducta. Es lo que más caracteriza a los seres humanos. Eso lo hace una zona del cerebro que se desarrolla muy tarde y probablemente las personas que tienen menor capacidad de predicción de las consecuencias de lo que hacen tienden a buscar una gratificación más inmediata y tienden a mentir con más facilidad, porque no se dan cuenta de que al final las consecuencias a lo mejor son peores para ellos, salvo que sean unos magníficos mentirosos, en cuyo caso pues tendríamos a lo mejor un político de primera fila o alguien que tenga una capacidad de influencia en los demás muy grande, o un maravilloso actor, por no darle un aspecto negativo, ¿no? La mentira puede ser patológica o puede ser racional. El que miente y tiene una patología psiquiátrica
fuerte. El que dice que es Napoleón no es una mentira, él se cree que es Napoleón. Luego, entre medias, tenemos los cuadros neuróticos, por ejemplo. El sujeto padece una enfermedad, pero sí que es consciente de su realidad. No ha tenido una desconexión con la realidad. Nunca la han tratado en psiquiatría. Mi madre murió en el 2005 precisamente, entonces... Enrique Fernández es perito judicial y psiquiatra asesor de la cárcel de Valdemoro, en Madrid. A lo largo de sus 25 años de carrera, son muchas las caras que ha visto de la mentira. Hay personas que, bueno, tienen necesidad de aparentar, ¿eh? Entonces, de hecho, hay un trastorno de personalidad que se llama con afán de notoriedad. Hay otro que es narcisista. El narcisista pues también siempre va a intentar exagerar sus propias virtudes. Hace 2 años tuve una depresión muy fuerte. No comía, no dormía, no hablaba con nadie y mis padres me convencieron para ir al psiquiatra. Bien. Al principio todo parecía que yo estaba así debido a la muerte de mi novio justo antes de casarnos. Muchas gracias. Pero resultó que no era así, porque yo me lo había inventado todo. Mi novio, la boda, todo. Mentiroso patológico, la pseudología fantástica, mitomanía, son sujetos que en la misma base del trastorno de personalidad, por algunos motivos también, tienen una necesidad derivada de su cuadro neurótico también de inventarse una imagen diferente a la que tienen. Mi psiquiatra dice que yo padezco un tipo de pseudología fantástica relacionado con un trastorno de personalidad, que tiene que ver con cómo me relaciono con los demás y con mi baja autoestima. Yo en el fondo sabía que no tenía alternativa, no podía casarme con alguien que no era real. Pensaba en mi vestido blanco de novia para seguir adelante. Así narraba Tania Gid la historia de su supervivencia aquel 11 de septiembre. Diciendo que había sido la última persona, por ejemplo, que había visto a un chico que moría, que le había dado un trozo le había cogido un trozo de su ropa antes de morir, se lo entregó a la madre. Tras descubrir que Tania Gid es Alicia Esteve, en La Vanguardia reconstruyeron su biografía. Una familia de empresarios, una madre inglesa y buenos colegios, de ahí su dominio del idioma. Y un escándalo de corrupción, el caso Planas de Munt. Falsedad documental y falsos pagarés, por el que su padre y su hermano fueron condenados. Alicia es una persona con ciertos complejos que ella intentaba suplir con su buena disposición en el trabajo. Era una persona muy competitiva, siempre quería sobresalir respecto al resto de compañeros. Ahora, ¿cómo se le ocurre y cómo se mete en la piel de una protagonista de un atentado así? Es una historia bastante rocambolesca y alucinante. ¿Cómo se le ocurrió dar ese salto y ese paso? No sabemos cómo comenzó la impostura de Alicia Esteve. Lo que sí sabemos es dónde se generó tan osada ocurrencia. La cuestión está que el cerebro humano, lo que le caracteriza como tal es el desarrollo de toda una parte de la corteza frontal en la que se forman circuitos dirigidos a determinados aspectos de nuestra conducta que se están empezando a identificar dónde se localizan mediante imagen cerebral. Las decisiones que nosotros adoptamos realmente se acaban coordinando en una zona de la corteza orbital-frontal muy concreta. Entonces, el desarrollo de esas estrategias pues, es diferente en un individuo u otro dependiendo de sus vivencias, pero también de en qué medida se han desarrollado esos circuitos y en qué medida hereditariamente esos circuitos están condicionados, que hay una parte que está condicionada. Carlos Belmonte, Premio Nacional de Investigación, es uno de los neurocientíficos españoles de mayor prestigio. Es además presidente de IBRO, la asociación internacional que reúne a los principales investigadores cerebrales del mundo. Estamos en un momento de
expansión, yo diría que explosiva, del conocimiento sobre cómo opera, cómo funciona el cerebro. Y en ese sentido probablemente hemos avanzado más en los últimos 25 o 30 años que en los 10.000 anteriores. En la década de los 90, Carlos Belmonte fundó el Instituto de Neurociencias de Alicante, uno de los centros de referencia en investigación cerebral. A uno le pueden trasplantar el hígado y sigue siendo uno, o le pueden trasplantar el corazón y sigue siendo uno. Si le trasplantan el cerebro, deja de ser uno y pasa a ser otro. En el caso hipotético que se pudiera trasplantar, lo que se estaría trasplantando sería un cuerpo, no el cerebro, porque el yo va con el cerebro. De manera que el alma, si existe el alma en el concepto religioso, espiritual del término, existe en el cerebro. Y la personalidad está en el cerebro. Nuestros recuerdos, que somos un poco lo que nosotros somos, están en el cerebro y todo está en el cerebro. Exactamente, eso es como le llega el alexiste. Ahora que está repitiendo. Muy bien. El axón, que es lo que lleva la información a las otras neuronas. Y esto que tenemos aquí, tridimensionalmente, es el árbol dendrítico. Aquí veis unos puntitos muy pequeñitos, que son las espinas dendríticas, que es donde estas neuronas reciben la información nerviosa. El problema del sistema nervioso es generar el comportamiento. El comportamiento es una cosa muy complicada, ¿no? Dar respuestas en milisegundos a cuestiones complejas es lo que hace el cerebro continuamente. Lo está haciendo continuamente. 100.000 millones de neuronas estableciendo a la vez miles de millones de contactos, lo que Ramón y Cajal llamó sinapsis, mandándose señales a través de impulsos eléctricos, pasándose información a través de mensajeros químicos. Recordar, idear, contar, mentir o decir la verdad. Sí, efectivamente, ha habido recientemente, con mucho ruido mediático, estudios en los que se ha visto que cuando una persona está mintiendo hay unas zonas del cerebro que se activan de manera sistemática. En la corteza orbitofrontal, en la parte de delante de nuestro cerebro. Un descubrimiento de variadas y controvertidas aplicaciones. ¿Jura, promete decir verdad lo que se le pregunte? Sí, juro decir la verdad. Lo juro. Sí, juro. El acusado puede mentir, la víctima no puede mentir, pero bueno, son versiones contradictorias. Está claro que se miente mucho en los juicios, en su propio beneficio. Los testigos, está claro que, bueno, que algunos mienten, ¿no? Porque, vamos, necesariamente, porque a veces escuchas una versión y la contraria. Jurado promete que va a desempeñarse bien. Cuando nosotros estamos ante una persona que tiene una enfermedad, pues lo que podemos hacer es decir si es susceptible o es más vulnerable a la mentira o no. Pero si lo que tenemos delante no es un enfermo, sino una persona normal, dos personas normales, pues ahí no hay, desde el punto de vista psiquiátrico, nada para poder decir, pues miente uno o miente el otro. El juez piensa que nosotros tenemos unos elementos desde el punto de vista tanto de la psiquiatría forense como a través de determinadas test o pruebas. La verdad es que no existe esto. No hay ninguna prueba psiquiátrica de valoración de credibilidad del testimonio, más que pruebas o test, la propia experiencia. Más tarde, el 20 de septiembre, y lleva en la prisión de Valdemoro desde el 15 de noviembre del 2008. No hay ningún indicador que, ni verbal, ni no verbal, ni paralingüístico, que implique que la persona esté mintiendo. Jaume Masip es experto en las técnicas de detección de la mentira. Una especialidad que le ha llevado a asesorar a policías y a otros profesionales de la seguridad. Tenemos conductas de que estamos nerviosos, tenemos conductas de que estamos pensando mucho, tenemos conductas de que, o tenemos conductas artificiales que implican que estamos manipulando nuestro comportamiento, y todo esto puede pasar cuando una persona está mintiendo, pero ni siempre que pasa la persona está mintiendo, ni siempre una persona está mintiendo pasa eso. A pesar de la ficción, hasta la fecha no hay técnica que nos garantice que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Bueno, yo ponía mucho empeño en que todo encajara. No creo que sospecharan porque, bueno, no podrían llegar ni a imaginar que todo eso no era cierto.
Tal vez no sea posible engañar a todos eternamente, pero algunos impostores a punto estuvieron de conseguirlo. Si hubo quien lo logró, poco se sabe. Debemos estar en todas partes. Yo creo que sí. Yo creo que en este aspecto pues les engañé. Les engañé y expliqué una historia y la explicó un embustero. Hay muchos trabajos que muestran que han examinado la detección de la mentira por personas pertenecientes a cuerpos policiales y personas que no pertenecen a cuerpos policiales, y globalmente, es decir, los índices de acierto considerando las verdades y las mentiras son básicamente muy parecidos. No solo que sean muy parecidos, sino que además pues, no son muy buenos. Un 54% de aciertos en los especialistas, frente al 50% del resto de los mortales, casi como echarlo a cara o cruz. Por falta de certeza, son muchos los métodos que se anuncian como delatores del engaño. A este contexto de incertidumbre ha llegado la neuroimagen. Y junto a los métodos tradicionales ya aparecen las resonancias magnéticas funcionales como nuevo método para detectar infidelidades, estafas, espías. Un juez de la India ha sido el primero en aceptar esta nueva tecnología de lectura cerebral como prueba. Los científicos son algo más cautos. La imagen cerebral sigue siendo grosera, porque estamos viendo, no vemos las cosas en tiempo real. Desde un punto de vista metodológico, en años, no sé cuántos, podrá definirse con claridad cuando un sujeto está haciendo esa conducta en particular. Ahora, el cómo se utiliza esas posibilidades, eso depende de la sociedad. Claro, si lo vamos a utilizar para saber la verdad en un juicio, pues parece que es útil. Indiscutiblemente, ello exige un nivel de precisión y de seguridad muy alto. Pero yo sinceramente creo que no estamos muy lejos de eso. Se han utilizado procedimientos mucho más groseros, como es el de las máquinas esas de la verdad, donde lo que miden es sudor, es decir, miden la respuesta emocional frente a la mentira, que bueno, es mucho más fácil de controlar y mucho más variable, influible por otros factores. Había tomado unas pastillas de Orfidal y que, según le dicen a él, que había quemado la casa, pero que él no se acordaba de nada. Es cierto que si hubiese un posible detector de mentiras, pues bueno, es que no habría peritos, pero tampoco había abogados ni fiscales, porque bueno, el juez lo pasaría en ese detector de mentiras y ya está. Si tiene disminuida la conciencia, es decir, la percepción de la realidad, pues el sujeto es que no lo registra. No es que no se acuerde, es que no lo ha registrado. Pero la detección de la mentira tiene un problema añadido: saber cuál es la verdad. Hay gente con más tendencia o más susceptibilidad a producir recuerdos falsos y otros a tener recuerdos verdaderos más precisos, ¿no? Muchas veces lo que creemos ver no ha sido exactamente lo que hemos visto, o lo que creemos escuchar no es exactamente lo que ha sonado, sino que hemos hecho una interpretación de lo que hubiera sido de algún modo lógico, esperable escuchar en un momento. La información que le llega al cerebro es a través de los sentidos. Si uno le falsea cualquiera de la información que le llega por la vista, el oído, el gusto, el olfato, etc., pues la respuesta no puede ser correcta. ¿Cómo se puede falsear? Pues se puede falsear muy fácil. A veces el cerebro nos engaña. Entonces lo que creemos veraz no es tan cierto. Una primera evidencia de esta trampa cerebral es la falsa memoria. Cuando lo que recordamos, o creemos recordar, no fue exactamente lo que sucedió. Sabemos que nuestra memoria no es perfecta y también sabemos que la memoria es selectiva y reconstructiva, es decir, que tú no tienes una copia perfecta, una fotocopia perfecta de lo que ha pasado. Antoni Rodríguez Fornells dirige una investigación del Instituto Biomédico de Bellvitge, en Barcelona, sobre memoria y falsos recuerdos. Es decir, cada vez que yo recuerdo algo, vuelve a generarse una nueva memoria sobre aquel evento, con lo cual la información que yo vaya almacenando dependerá de muchos factores que están en ese momento, en esa circunstancia. Los recuerdos y reconocimientos erróneos están tras muchos veredictos de culpabilidad equivocados, errores de apreciación con consecuencias concretas.
hasta qué punto sabemos cuando hay un testimonio pues, que lo que está diciendo no ha sido inducido por el interrogatorio, por ejemplo. Bueno, buenos días. Muchas gracias por participar en este experimento. Muy sencillo, muy rápido. Mesa, sentarse, patas, taburete. Inducir un falso recuerdo parece fácil. Basta una lista de palabras relacionadas semánticamente. Banco, butaca. Y una que nunca estuvo ahí. Podéis escribir las palabras. El 75% de los participantes aseguraron haber escuchado silla. A la mayoría le falló la memoria. Es muy fácil sugestionar la memoria y inducir este tipo de ilusiones. Eso forma parte de este grupo de errores que se producen en memoria y que son fáciles de inducir, de hecho. Si ha identificado la falsa memoria y en qué posición está la falsa memoria. Vale. ¿Ha recordado 7 palabras bien? Sin embargo, la neurociencia afirma que el cerebro sí distingue entre memorias verdaderas y falsas, generándose cada una en zonas diferentes. Antoni Fornells y su equipo quisieron ir un paso más allá. Y entonces lo que hicimos es correlacionar esta información de su ejecución, es decir, si son más susceptibles o no a tener recuerdos verdaderos o falsos, con la información del cerebro a nivel de sustancia blanca. La sustancia blanca, neuronas con vaina y axones, era hasta ayer la actriz secundaria del sistema nervioso central frente al protagonismo de la materia gris, formada por las neuronas sin vaina de mielina, las transmisoras veloces de los impulsos nerviosos. Para recuerdos verdaderos encontramos que lo que sería el fascículo longitudinal inferior que conecta algunas zonas del hipocampo y parahipocampo está muy relacionado con la susceptibilidad a generar memoria verdadera, mientras que otro fascículo que conecta las zonas frontales y parietales está mucho más relacionado con lo que sería la susceptibilidad a generar falsas memorias, ¿no? La mayoría de veces funciona bien el recuerdo. Lo que sí que es verdad es que siempre es bueno tener un margen de duda. Nuestra memoria puede engañarnos, nuestros sentidos también. Si uno pinta esto, se ha hecho un experimento, le pinta un filete de carne de azul y en la oscuridad tú comes el filete de carne, te parece que la carne está buena, pero si te encienden la luz y ves que el filete está azul, te da repugnancia. Tiñendo, por ejemplo, un vino blanco de vino tinto, cuando uno va a probarlo, le parece un vino tinto más que un vino blanco. Sencillamente porque el cerebro está entendiendo que eso es vino tinto y tiene que saber a vino tinto. En el Instituto de Neurociencias de Alicante investigan la percepción visual y las ilusiones asociadas a ella, cuando lo que vemos no es exactamente lo que hay. Los primates en general somos animales eminentemente visuales. El sentido de la visión es el sentido determinante para controlar nuestro comportamiento. Como el cerebro tiene que manejar poquita información y de forma muy rápida para poder comprender el mundo en tiempo real, lo que hace es una estimación probabilística. Dice, con esta información que ha llegado a mi retina, lo más probable es que lo que haya ahí fuera sea esto. Y entonces, como es un análisis probabilístico, hay un porcentaje muy pequeño de las veces en que el cerebro no acierta con lo que está viendo. Y eso es lo que denominamos una ilusión visual. En este caso es la silueta de una bailarina que está rotando en el espacio. Normalmente casi todo el mundo la ve rotando en el sentido de las agujas del reloj. Pero espontáneamente puede cambiar el sentido de giro. Bueno, nuestra percepción del sentido de giro. El sentido de giro en realidad no existe. Normalmente no nos damos cuenta de las ilusiones visuales, pero se están produciendo continuamente, en un porcentaje muy pequeño. Si las ilusiones visuales dominasen nuestra percepción, moriríamos. La neurociencia se vale de todas las técnicas imaginables para poder comprender los mecanismos cerebrales de percepción, de cognición. Y una de las técnicas más maravillosas es la magia. Los magos, igual que otros artistas, empezaron a darse cuenta de las claves de la percepción hace milenios ya. Y sin embargo los neurocientíficos todavía estamos intentando cogerles el ritmo un poco. Cuando en el cerebro entra información que es contradictoria, tiene que resolver esa contradicción. El cerebro siempre llega a una única solución para todas las cosas. Y los magos saben cómo hacer para dirigir tu atención y para dirigir también el resultado de esta resolución de conflictos en situaciones de disonancia cognitiva. Y lo llevan haciendo milenios. Lo aprendieron de forma intuitiva. El cerebro humano prefiere el error a la duda, al vacío. El cerebro siempre resuelve las contradicciones dando una explicación, que muchas veces no es real, pero que le sirve a él para construir su realidad. Es que la realidad no existe. Lo que ve el cerebro no es la realidad. Es una visión tan deformada de la realidad que es su realidad. Una realidad más fácil de falsificar de lo que se creía,
como están demostrando los mundos virtuales. El cerebro construye su imagen del mundo basándose en la información que llega desde fuera, que es una información muy incompleta y muy fragmentaria. Si nosotros le proporcionamos una información que es igual a la que obtendría en condiciones normales, no la distingue, simplemente es que no la distinguimos. Y en el caso de la imagen de los de presencia, que realmente tienen, aquí hizo Mavi Sánchez Vives algunos experimentos muy espectaculares, pues es verdad que te ponen en una situación emocionalmente estresante. Mientras no se demuestre lo contrario, esta es Mavi Sánchez Vives, codirectora en España del proyecto Presencia. Y él es Mel Slater, coordinador de una investigación de la Unión Europea, que amén de otras aplicaciones clínicas, muestra cómo nuestro cerebro no es infalible. Denominamos presencia a la tendencia humana de reaccionar en entornos virtuales como si se tratara de la vida real. Un ejemplo, si en la realidad virtual nos colocamos frente a un precipicio, aunque todos los participantes saben que ahí no hay tal, reaccionan a la defensiva y muestran signos de ansiedad. Encima, yo no veo nada y empiezo a volar. Nunca había volado antes. Existen unos mecanismos básicos que el cerebro utiliza para estas reacciones automáticas. Nuestra investigación trata de entender cuáles son las causas desde un punto de vista psicológico y neurocientífico. Muchas veces nos encontramos con la sorpresa de que las interacciones con avatars o con seres virtuales, pues es muy frecuente que la gente les atribuya aspectos emocionales que no tienen. Y a veces, un avatar nos parece tan humano o más que un congénere. A un mismo nivel, el cerebro no entiende que se trata de realidad virtual, porque a lo largo de toda la evolución de nuestra especie, si algo tiene tu tamaño, tiene tus ojos, te mira y te habla, es un humano. Incluso la percepción de nuestro propio cuerpo es modificable. Un brazo virtual, por ejemplo, puede parecernos el nuestro real tras unos instantes de estimulación táctil y visual. Vas a sentir que algo te toca la mano izquierda, vas a sentir un tacto y vas a ver lo mismo en la mano virtual. Yo creo que la realidad es consistente, sin embargo, nuestro cerebro la filtra y la interpreta en modos que a veces no son estrictamente objetivos. Lo que nosotros podemos hacer utilizando realidad virtual es cuantificar esa diferencia. A medida que la imagen virtual va siendo más convincente, pues nos va a ser muy difícil de distinguir. Y nuestras reacciones emocionales y nuestra percepción de eso va a ser exactamente igual a la que tenemos con el mundo real, porque es que no vamos a saber lo que es real y lo que no lo es. No disponemos de medios, excepto que nos lo digan. ¿Y si no nos lo dicen? Parece un relato de ciencia ficción, aunque sea un relato antiguo. Hay una sospecha que ha tenido la humanidad a lo largo de todas las culturas, y es la sospecha de que estamos siendo engañados. No vivimos en el mundo real. Es una sospecha metafísica. Es decir, el mundo en que estamos viviendo no es el mundo auténtico, no es el mundo real. Para reforzar los falsos recuerdos y las percepciones falsas, como tercera prueba de errores de juicio están las creencias, las falsas creencias. Tenemos el deseo, por lo menos ardiente, de tener alguna información. Como no la hay, nos la inventamos. Y como necesitamos tener información, nos la creemos. Y por lo tanto la expandimos, la divulgamos. Hay ciertas falsas creencias que son simplemente errores de apreciación. Pero luego, en las falsas creencias y en los prejuicios y en los bulos y en los mitos, hay un elemento también de engaño colectivo. Allí donde hay un problema, nosotros lo resolvemos mediante la creación de una falsedad. Al igual que el cerebro parece preferir el error al vacío, la sociedad humana prefiere la invención a la ignorancia. Sobran ejemplos. Uno irrefutable, la lista de días del fin del mundo con sus verdaderos finales.
Épocas sociales en que no hay información son perfectas para los bulos, son perfectas para las falsas creencias. Por ejemplo, en las dictaduras. Como a estas alturas ya podremos sospechar, las falsas creencias también están en el cerebro, junto a las verdaderas. El generador de pensamiento y convencimiento es el cerebro, pero la ideología está en el cerebro. Se puede detectar en base a la actividad cerebral quién tiene una ideología o quién tiene otra. Y esto lo que indica es que a lo largo de la maduración cerebral los circuitos se establecen de tal manera que hacen que una persona sea de derechas o que sea de izquierdas. Y esto una máquina lo puede predecir. Además de dirigir el Instituto de Neurociencias de Alicante, Juan Lerma sigue desde hace años el rastro del ácido glutámico, un neurotransmisor fundamental en el sistema nervioso. ¿Qué es lo que conforma nuestro cerebro? Precisamente por ser plástico, lo que conforma nuestro cerebro y nuestra experiencia es, en definitiva, la educación. Y esto es fundamental, porque si no, el cerebro no fuera plástico, no sería capaz de aprender, no sería capaz de adaptarse y generar comportamientos adaptados a la información que ha obtenido. Plástico significa que cambia. El cerebro se muestra mucho más influenciable de lo que se creía. Los avances en neurociencia así lo acreditan. Unos progresos que ponen sobre la mesa los riesgos de la manipulación cerebral, la manipulación de la mente. Se está empezando a hacer ya neuroestimulación externa del cerebro, que se está haciendo, por supuesto, con objetivos clínicos y de resolver problemas a los pacientes, pero se producen cambios en la conducta del sujeto que el sujeto no identifica como ajenos. Y se logran vivencias que para ellos son tan reales como si las estuvieran viendo. Obviamente que manipular el cerebro, que es posible, entrama una serie de responsabilidades y de problemas éticos. En el caso de los neurocientíficos, lo único que hacen es poner al servicio de la sociedad sus conocimientos acerca del funcionamiento del sistema nervioso. Se manipula el cerebro todos los días. La televisión, la prensa, los anuncios, todo el día están manipulando el cerebro. Entonces el cerebro tiene sistemas para controlar ese tipo de manipulación, aunque a veces fallan. Y uno al final es manipulado. Las marcas, la moda, todo este tipo de cosas, pues es una forma de manipular el cerebro. Y el cerebro se deja manipular. En la actualidad, la mayoría de los jóvenes estadounidenses creen que Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam. En primer lugar por el sistema educativo, pero en segundo lugar y sobre todo por las películas de Rambo. Por ejemplo, en la guerra, la invasión francesa de España, en Francia se conoce como la guerra de España y aquí se conoce como la guerra de independencia. Aquí creemos que la ganamos y en Francia creen que la ganaron. Averiguar qué es ganar y qué es perder y quién la ganó y quién la perdió es algo que está al alcance de pocos. La historia de la humanidad es también la de esta suerte de engaños colectivos cuando se ha dado por cierto algo falso. Los seres humanos queremos ficción, queremos que nos finjan, queremos que nos cuenten historias maravillosas. Y cuando alguien quiere ser engañado, a la larga siempre aparecerá alguien que lo engañe. Aunque parezca mentira, Sherlock Holmes nunca dijo elemental, querido Watson. Personas que testificaron que habían estado con ella, cómo les dolió el hecho de que ella mintiese. No creo que llegaran nunca a sospechar porque ni se les pasaba por la cabeza que yo inventara esto. Hice verdaderamente el papel de un embustero tan bien hecho que lo aceptáis por bueno. El engaño requiere de creyentes, de crédulos o creedores, que estas son las tres acepciones que definen al individuo que cree. En el mundo de la mentira nos encontramos que hay un conflicto básico entre dos valores. Un valor es el valor de la verdad y otro valor es el valor del bienestar. Es frecuente que mujeres que son engañadas por su marido fingen no enterarse de que son engañadas. Cuando hay una creencia que nos asegura, vamos a llamar así, la vida eterna, pero tenemos, por otra parte, una evidencia científica o de otro tipo que desautoriza las creencias vinculadas a esa creencia general, lo normal es desautorizar los datos
Ocurre lo mismo con los prejuicios. En el mundo de los ovnis da igual el número de veces que se demuestre que una fotografía de supuesto ovni está trucada. Da lo mismo. Pues tiene que volverse a hacer en todas partes, donde sea necesario, para que no se olvide jamás. Hay una simbiosis entre la mentira que cuenta Enric Marcó para conseguir ser el centro de atención y aquellos que lo escuchan, los cuales no quieren escuchar que él estuvo en una prisión en Kiel, que es lo que sí sucedió. Ellos lo que quieren escuchar es otra cosa. Y que nunca más pueda darse una situación como aquella. Gracias. Él percibe esto, y al percibirlo lo que hace es darle al público aquello que le pide. De manera que en muchos casos, y en el caso de Enric Marcó, el responsable no es solo Enric Marcó, los responsables son también todos aquellos que le escuchan, es decir, todos nosotros. Creyeron en mí, no digo excesivamente, no me atrevo a decirlo. Y fue algún periodista que dijo, buena parte de la responsabilidad es nuestra, y de ahora en adelante deberíamos tener mucho más cuidado, pero que no a nadie le voy a pedir, a nadie le puedo dar responsabilidades. Tania se convirtió en la voz de los supervivientes de las Torres Gemelas. También en Nueva York creyeron a Alicia Esteve cuando se fingió víctima de los atentados del 11 de septiembre. Era una historia de vida o muerte, de esas que te atrapan. Ahora cuando recuerdan cómo iba a la zona cero a explicar su relato, pues les duele mucho, porque ha estado jugando con los sentimientos de muchas personas, de gente que ha perdido a hijos, a maridos, a mujeres, y eso es muy doloroso. La gente en general tiene un sesgo a considerar que lo que cuentan los demás es verdad. Hay un elemento que es el aniñamiento facial, ¿de acuerdo? Entonces hay personas que cuando ellos crecen pues mantienen características que nos podrían recordar a un bebé, y las personas con esas características en términos generales pues se consideran pues más inocentes, más ingenuas, y entonces pues se les tendería a atribuir mayor veracidad que a otras personas, simplemente por su apariencia. Tras ser descubierta la impostura, Alicia Esteve pasó de heroína a villana. Algo similar ocurrió con Enric Marcó, cuando el historiador Benito Bermejo reveló que nunca había estado en un campo de concentración. Había habido la intervención de Enric en el Congreso de los Diputados, que fue una intervención muy impactante. Y esa intervención había sucedido, me parece, 2 meses antes de explotar el escándalo. Desde la Mical nos avisaron de que el problema es que Enric pues, no había estado nunca en Flossenburg. Una vez descubierta la impostura, Carme Viñoles y Paula Nau trataron de reconstruir su historia. Quisimos investigar un poco y hacer el reportaje, no solamente por haberlo conocido, que también es cierto, y que teníamos necesidad de comprender un poco el personaje, ¿no? Porque nos sorprendió muchísimo lo que había ocurrido, el hecho de que fuera un impostor. Comprobaron que viajó como trabajador voluntario a la Alemania nazi, que estuvo preso por proselitismo en una cárcel, que tras años de invisibilidad se presentó como militante clandestino de la CNT en 1975. Es muy difícil o casi imposible establecer la verdad de Enric Marcó. No nos queda evidentemente claro de que podamos decir a pies juntillas pues la parte de la historia, la verdad de la historia es esta y no es la otra. Hay claros oscuros constantes. Quería saber cómo respondía dentro de los cánones del arte aquí, que un personaje como yo, que cómo era de significativo. Todo lo pasado es muy fácil decirlo, ¿no? Pero es cierto que en los últimos meses, precisamente cuando más volumen iba tomando su personaje, ¿no? Más magnitud, realmente él adornaba sus historias de una manera un poco exagerada, que ahora nos damos cuenta, explicando historias, tú has comentado, escatológicamente, desde un punto de vista sexual, desde muchos aspectos. Para mí esto demuestra que él era ya bastante prisionero de su propio personaje, que su personaje lo arrastraba. Se empieza siendo un impostor, a lo mejor por una pequeña mentira, que causa un efecto muy agradable, porque los demás nos escuchan. Se repite y la persona va adquiriendo una personalidad distinta de la que tenía. Aquí hay algo tan profundo, ese placer es tan intenso, que la persona pierde el control y es capaz de realizar cualquier cosa con tal de volver a repetirlo. Sería como una droga. A mí me dominó, como una droga igual. Lilith, nombre ficticio, llegó a preparar su boda con un novio inexistente. Yo creo que me dejé arrastrar. Para mí la vida era más cómoda con un novio que sin él, aunque no fuera real. Fijé una fecha
Busqué un restaurante, una iglesia. Pero una boda así no podía celebrarse. Yo me derrumbé totalmente cuando dije que había muerto. Ahí se me vino el mundo encima. Marcel Proust tiene una frase que decía: mentimos mucho, en especial a aquellos a quienes queremos. Y muy en especial a aquella persona cuyo desprecio nos causaría el mayor dolor. Nosotros mismos. Engañar, embaucar, fingir, falsear, impostar, ficcionar. Según algunas estadísticas, quien menos miente lo hace como poco 3 veces al día. Otros estudios afirman que la media está en 20 embustes diarios. Sobra decir que no hay manera de acreditarlo. Aceptemos la verdad como es y aceptemos a Enric Marco como es también. Y no es necesario que se vuelva una hoja en blanco sobre la historia, no. Escribamos la historia y si le hemos de decir a Enric Marco que en unos momentos jugó el papel de impostor y de falsificador, pues ahí está escrito. Siguiendo las huellas del engaño, conocimos de increíbles imposturas como las de Alicia Esteve o Enric Marco. Y nos asomamos a algunas de las infinitas caras de lo falso, a la mentira racional, a la mentira patológica. A veces me oigo empezar a contar algo que no es del todo cierto. Bueno, yo creo que ahora ya sí me controlo a tiempo, me doy cuenta y paro. A la mentira individual o a la colectiva, a la mentira inocente y a la mentira dañina. Sobre todo las mentiras que realiza el poderoso sobre el débil, en concreto la mentira política. Debemos luchar contra ella, aunque sea muy difícil, porque representan una forma del abuso del poderoso sobre el débil, es decir, del gobernante sobre el gobernado. En las monedas todavía de la época de Franco, y estoy hablando de mi infancia, todavía se podía leer por la gracia de Dios. El gobernante está elegido por Dios para salvarnos del caos. Esa es la gran mentira originaria de la política. El poder, por naturaleza, intenta siempre engañar al pueblo. El pueblo, por tanto, tiene que proveerse de medios para no ser engañado. El engaño, esa conducta humana escurridiza y omnipresente a la que los neurocientíficos quieren poner cerco. Se hace mucho énfasis en las enfermedades del cerebro, que son muy importantes y muy prevalentes, pero el conocimiento del cerebro va a ser mucho más trascendente en nuestra vida de lo que va a ser el conocimiento de las enfermedades del cerebro. En otras palabras, cuando nosotros entendamos el cerebro mejor, nuestra sociedad va a cambiar de una manera muy sustancial. Una aventura no exenta de riesgos. ¿Hasta dónde podemos llegar en neuroestimulación? ¿Hasta dónde podemos llegar en la modificación de la conducta de una persona que ha cometido un acto que se considera socialmente rechazable? ¿Hasta dónde podemos forzar a la gente a no mentir, que decía usted? Cuando las mentiras las estamos utilizando continuamente y forma parte de nuestra estructura de conducta, insisto, vinculada a estrategias del cerebro. Ahora sé que las cosas no siempre pasan como creemos que pasan. De verdad, mintiendo. La verdad no es simplemente lo que está ahí delante. Poco creíble. La verdad no es simplemente lo que me muestran mis sentidos, sino que para averiguar la verdad es necesario que yo haga un esfuerzo de investigación. De verdad. El engaño. Una mentira, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Los falsos. Te ha quedado estupendo, Zay. Ya te puedes quitar la peluca cuando quieras. Qué bien. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado hacerte mentirosa? Sí, sí. A nosotros nos vale. Está perfecto. Uf, qué bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros.